Nuevamente, soy Joshua Klomper, soy director médico de endocrinología en Veracyte y me siento muy honrada. Bueno, comencé con este cargo a principios de septiembre y espero tener una larga colaboración con ustedes. Vamos a hablar entonces de los nódulos tiroideos indeterminados, las pruebas clínicas y el futuro. Y empezamos con casos como hacemos a menudo. Se trata de una mujer de 67 años con un nódulo palpable. Estaba en la clínica de cirugía de cabeza y cuello durante una operación por un problema am, del oído, pero no era consciente de que tuviera ese nódulo ni tenía factores de riesgo de cáncer de tiroides y no tenía ningún síntoma compresivo. Allí ven la tráquea y allí se ve el nódulo a la izquierda. Por lo tanto, esto era un nódulo de 2,3 centímetros y cuando evaluamos los nódulos, seguimos dos criterios para evaluar el riesgo. Podemos utilizar los criterios TRADS del Colegio Americano de Radiología. En este caso, la composición era mixta, quística sólida y tenía un punto también porque era isoecoico, 0 puntos por la forma y el margen liso. Y am, ven ustedes, no sé si lo ven, pero aquí no sabemos si es una microcalcificación o si eso es un artefacto o si es un nódulo quístico. Es aquí que puede haber algo subjetivo. Si hay focos ecogénicos, si no hay ninguno, hay cero, y si lo tiene punteado, 3 puntos. Y incluso con los patrones de ACR, TIRAD, podríamos pensar que esto es de baja sospecha, no necesariamente lo vamos a biopsiar, pero si creemos que estas son microcalcificaciones, es altamente sospechoso con microcalcificaciones, entonces allí recomendaríamos hacer una biopsia. Entonces lo que quiero destacar aquí es que la ecografía es sumamente de una gran ayuda para la evaluación de los nódulos de tiroides y creo que es de gran ayuda para elegir qué nódulos biopsiar y cuáles no, pero es subjetivo. Por lo tanto, cuando nosotros queremos utilizar las características ecográficas de un nódulo para definir el riesgo de malignidad, es difícil porque es subjetivo. Entonces yo creo que cuando es clásicamente benigno o un quiste puro, entonces es fácil, pero en algunos casos el patrón no es tan sencillo, porque hay muchas veces que tenemos en intermedios. Entonces, tenemos que ver qué nos puede dar, mover la aguja en cuanto a la malignidad y aparentemente la importancia de algunos factores en la presencia de micronódulos es de considerar. Por lo tanto, bueno, esto es la punción con aguja fina, que es el procedimiento de elección en esta evaluación, y se utiliza el sistema de Bethesda para la citopatología. Tenemos uno no diagnóstico, dos benigno, el tercero luego tenemos las atipias de significado incierto, etcétera, hasta llegar a lo maligno de una escala. Esos los malignos que van a necesitar cirugía, pero son estas categorías intermedias, la 3 y 4, que no sabemos, son las interdeterminadas. La clasificación de Bethesda 3 y 4, las atipias de significado incierto y las lesiones foliculares de significado incierto. Y estos son los que nos plantean qué hacemos. Tenemos un paciente que no parece normal, pero tampoco parece cáncer, está allí en el medio, ¿qué hacemos? Entonces, cuando nosotros miramos el riesgo de cáncer, esto es de el, ah, del 2017, tenemos las categorías aquí. Nos vamos a concentrar en Bethesda 3 y Bethesda 4. Yo personalmente pienso que deberíamos considerar esta, am, la NIFT-P, o sea, folicular no invasivo, lo podemos, siempre pienso que tenemos que considerar lo equivalente a carcinoma y ven que el riesgo de malignidad de las lesiones son entre 10 y 30%, mientras que en las B4 es un 25-40%. De manera que hay una superposición entre esas categorías y yo personalmente encuentro que no es de gran utilidad
porque hay mucha superposición, entonces lo considero todos indeterminados. Y en la clasificación de Bethesda se podría am, considerar entonces el repetir la punción por aguja y las pruebas moleculares o lobotomía es lo que está indicado y las pruebas moleculares son una manera no necesariamente de traer un paciente para repetir la punción, muchas veces no ayuda repetir la punción y queremos evitar la cirugía. Entonces, antes de afirma, esto es son las guías de NCCN del 2010 y estas categorías, Bethesda 3 y Bethesda 4. Si TSH era alto o normal, recomendaban cirugía. Si había un nódulo frío en un paciente con hipertiroidismo, recomendaban cirugía. Con hipotiroidismo recomendaban cirugía, de manera que esto es antes de que hubiera marcadores. Entonces, fue en este estudio transformacional que fue publicado en el 2012 con el principal investigador Eric Alexander en la Universidad de Colorado, que llevaron a esta evaluación de si podemos descartar el cáncer con el diagnóstico regular. Y la mayoría de estos pacientes no tienen cáncer, solamente entre un 20 y un 25% son malignos y no queremos hacerle cirugía a todos. Y la citología a veces es complicada. De manera que este fue un estudio de variación multicéntrico prospectivo, fue ciego, con un examen histopatológico central utilizado como patrón oro y el estándar de referencia para la exactitud diagnóstica de firma. Se hizo en 43 centros que contribuyeron con muestras y ningún centro contribuyó con más de 18%, de manera que hubo una buena distribución entre los centros, tanto como se puede en un estudio, que eso refleja el mundo real. Ul- y finalmente se analizaron 265 muestras y estoy repasando esto porque estas fueron las muestras que se utilizaron para la validación de el clasificador de secuenciación génica. En mi opinión, nunca ha habido un estudio de diagnóstico molecular tan profundo, tan amplio, tan bien hecho y en tantos en tantos am, instituciones. Nunca se ha replicado y probablemente ya nunca más se replique porque se está utilizando. Entonces, lo que esta prueba muestra, esto es una plataforma de microarray con ah, aprendizaje por máquina, que la máquina aprende a determinar si es benigno, si es maligno, si es sospechoso y el valor predictivo negativo de afirma GC para resultados benignos fue de 94-95% para Bethesda 3 y 95% para B3 y 94% para B4. Y esto llevó nuevamente a un cambio de paradigmas de cómo enfocamos a estos pacientes cuando los estudiamos. Tuve el privilegio de participar en este estudio con el análisis de 46 centros comunitarios y 5 académicos para ver la derivación quirúrgica después de una citología indeterminada durante 6 meses. El 75% de estos pacientes con nódulos indeterminados iban a cirugía y cayó a 7,6%. O sea que hubo una reducción muy marcada de los pacientes que iban a cirugía. Los que iban a cirugía era porque tenían nódulos que crecían muy rápido o muy grandes, o citología sospechosa en otro nódulo, o porque el paciente decía, estoy nervioso, opérenme. Pero hubo una gran reducción del número de cirugías. Y luego, en el seguimiento, un par de años después, esto fue mirando nuevamente la experiencia postvalidación, que es importante ver porque redondea cómo, ah, nos, cómo salen las cosas. Aquí tenemos 339 nódulos tiroideos con citología indeterminada, 174 fueron considerados como benignas y eran sospechosos, se les tuvo 148, se recomendaban ir a cirugía. El diagnóstico por el clasificación de expresión génica y la histopatología maligna fue de 44%, según el GS, según el clasificador de expresión génica. De manera que podemos tener
confianza en esto. Aquí hubo un seguimiento viendo esos nódulos con citología indeterminada y con HEC benigno comparado con nódulos con citología benigna. Se los siguió en el tiempo y no hubo cambios significativos en cuanto al crecimiento, basado en dos dimensiones o en el crecimiento en volumen. O sea que los nódulos se comportan como citológicamente benignos y no hay recomendación para hacer un seguimiento para siempre en estos pacientes. De modo entonces que los retos que enfrentamos son pacientes con biopsias indeterminadas, aproximadamente 20% de las veces, según el centro, volverá como indeterminado de testa 3 o 4. La mayor parte son benignos, 75% aproximadamente, y uno quiere evitar la cirugía en estos pacientes, de modo que hay 24% de tasa de malignidad. Esa es la prevalencia del estudio validación del New England Journal. Es donde estamos entonces en cuanto a los datos de valor predictivo positivo y negativa. Cabe esperar malignidad en 24%. Y repasé ese ejercicio con ustedes, volviendo al pasado, porque en Estados Unidos, en cualquier centro que use marcadores moleculares, nunca verán la mayor parte de los pacientes benignos pasando a cirugía. El paciente negativo a nivel molecular no va a cirugía, es decir, que se presume esto en el cálculo, que si el paciente tiene un resultado molecular benigno, se considera que son verdaderos negativos. Y esto es importante porque es un supuesto. Y el motivo por el cual nuevamente esto ocurre es porque hay una prueba, el GEC, que fue tan convincente que creemos que los resultados moleculares benignos son así. Y este es el estándar futuro. Entonces, hay artículos con un valor predictivo negativo solo basado en los pacientes que van a cirugía, porque quizá no da cuenta de todos los pacientes que no reciben cirugía por tener un resultado molecular negativo. Y esto nuevamente se debió a este estudio mojón, el hito. Avanzando entonces, en cuanto a cómo el clasificador de afirma fue clasificado, sabemos que el cáncer es complejo, entonces hay variantes genéticas, sean mutaciones o fusiones génicas que pueden ser impulsores de crecimiento e invasión. Y también hay factores epigenéticos, microARN o moduladores de promotores génicos. Todos pueden afectar la expresión génica. Hay otros factores locales que pueden afectar la transcripción génica, otros genes periféricos, el medio ambiente. Es decir, que todo esto se agrupa para alterar la expresión génica. Es decir, que la persona del cargo superior siempre ha creído que la expresión génica es el mejor análisis, al menos cuando se intenta capturar a todos estos factores que forman parte, porque no hay un único genotipo o fenotipo como modelo para el cáncer de tiroides. A veces hay un gen específico, luego veremos algunos, pero no todos son buenos. Es decir, que hay muchos factores y si se considera todo el ARN expresado en transcriptoma, por lo menos damos cuenta de estos genes y lo podemos comparar con el viejo estándar de fenotipo en la histopatología y usar el aprendizaje de máquina para armar todo. Entonces, el GSC es único porque usa la expresión génica, consideran una gran cantidad de genes. Tenemos entonces la expresión de ARN y aprendizaje de máquina para buscar patrones de expresión de ARN o variantes, todo en conjunto relativo a esa verdad de que hay una verdad histopatológica y da algoritmos diagnósticos que nos indican si creemos que es benigno o si se sospecha que hay malignidad. Entonces pasamos a 2012, ahora 2018. Acá el GSC de afirma, la mejora fue validada, transcriptoma entero, secuenciamiento de generación nueva, y esta prueba funciona en cuanto a flujo de trabajo con estos clasificadores iniciales
para asegurarnos que no se nos escape nada, que quizás no sea tiroides o que tiene un riesgo tan alto que queremos asegurarnos que no pase a GSC benigno. Difícil imaginar que pudiera, pero bueno, son descriptores aparte. Acá, para tiroides, uno podría pensar es un nódulo extrínseco y las paratiroides se expresan, bueno, eso desencadena que es la paratiroides. El cáncer de tiroides medular, en general se tiene el diagnóstico preoperatorio, puede modificar el procedimiento operatorio. Estos pacientes requieren una cirugía inmediata. BRAF, B606, como 99% de probabilidad de cáncer de tiroides. Eso ha sido evaluado y también las fusiones RET-PTC, también 90% más. Es decir, que cualquiera de estos tres aquí se desencadena positivo, se sospecha que es sospechoso y uno ve que esto es sospechoso. Si es para tiroidea, bueno, miran ahí. Si estos son negativos, hay una evaluación de otras células tiroideas y su contenido, si cuentan con suficiente mantenido. Expresión de ARN que pasa al modelo ensamble con expresión de ARN con aprendizaje de máquina para derivar resultados de que es benigno o sospechoso. Se trata entonces de una designación simple, porque nuevamente la meta principal es buscar los benignos para descartar cáncer de tiroides. En cuanto a los sospechosos, hay una amplia gama. Entonces, uno puede escoger los genes favoritos, con la excepción de estos de acá arriba, y quizá el riesgo no sea suficiente para decir con confianza siempre que es maligno. Y nuevamente, algunos genes, aun cuando están presentes, pueden ingresar en el balde de benignos porque hay más que un gen, lo sabemos. Así que se pasa por la expresión ARN benigno sospecha y luego hay diferentes clasificadores estudiando las transcripciones mitocondriales y también los cromosomas con pérdida de heterocigosidad para ver si son adenomas de triple célula, neoplasmas. Esto clasifica correctamente muchas lesiones como benignas comparados con el viejo GEC. Nuevamente, esto fue validado en el mismo conjunto de muestras, ciego, prospectivo, como en 2012 en New England Journal. Y nuevamente, acá es ciego representativo de la población, multicéntrico y prospectivo. De modo que el desempeño de esta prueba, 91% de sensibilidad, es decir, que si hay una malignidad, 91% de las veces surgirá como GSC sospechoso y por este motivo, porque la sensibilidad es tan alta, si es benigno GSC, uno tiene un valor predictivo negativo de 96%, de que es verdaderamente benigno. El valor predictivo positivo es 47%, entonces esto se basa en la validación. Y cuando tenemos el nivel basal con 24% de prevalencia de cáncer, es como el doble. Entonces, enriquecimos dos veces a los pacientes que van a la cirugía para capturar a aquellos que sí tienen una neoplasia maligna. Y luego 47% de incremento de la especificidad de células de Hurter. Entonces, un gran valor predictivo negativo, un valor predictivo positivo se duplica de lo que cabía esperar de los nódulos tiroideos indeterminados en general. Este es un análisis global que no juega el rol de un estudio de validación, pero enriquece la experiencia, redondea al estudio de validación. Estos son estudios representativos de Ohio State University. Está muy cargada, pero acá comparamos resultados del viejo GEC comparado con el GSC y vemos que la sensibilidad sigue siendo alta, la especificidad aumentó en forma significativa, valor predictivo negativo se mantiene muy bueno, pero el valor predictivo positivo ha aumentado en forma significativa, superior a lo que mostró el estudio de validación. Entonces, más pacientes que van a cirugía ahora realmente tienen una neoplasia maligna, que es lo que queremos. Y ahora estudiando las lesiones de células de Hurter, 4 estudios. Acá el resumen de los datos, viendo la mejora de
GS a GSC, valor predictivo positivo, 13 a 28%, 44 a 100%, 33 a 80% y 41 a 100%. Nuevamente, en medicina decimos nada de 100%, pero bueno, yo no diría que siempre va a ser exacto, pero igual se ve esta mejora significativa de exactitud diagnóstica. Otra diapositiva cargada que estudia múltiples estudios, postvalidación, y el doctor Cockwell de Nebraska publicó recientemente un estudio que surgió, pero no tuve tiempo de incluirlo porque es muy reciente. Y encaja con lo que se muestra aquí. Algo importante, como 2/3 de los pacientes van a presentar un resultado benigno en GSC. 2/3 van a resultados benignos y excepto por algún paciente muy especial va a no ir a cirugía, lo cual es una gran cosa. En Estados Unidos lo damos como algo natural, como estándar de cuidados, pero es llamativo. Hace 10 años, la gran mayoría de estos pacientes sí iban a cirugía, es decir, que apenas 1/3 fueron a cirugía, algo bueno. Sensibilidad está igual o superior al estudio de validación, lo mismo que el valor de predicción negativo y el positivo. 2/3 son sospechosos, es decir, que nuevamente en estos estudios hay algunos valores atípicos, pero en forma global, la experiencia post-validación en estos centros individuales es igual o supera a lo que mostró el estudio de validación, lo cual es muy tranquilizador. Valor predictivo positivo, 50% mayor, y la mayoría de estos estudios superando 47%. De modo entonces que, ¿por dónde seguimos? A veces yo escucho que la gente dice, bueno, la producción es muy simple, los benignos son excelentes, pero los sospechosos son con un riesgo de 50% de malignidad en promedio. Puedo obtener más información. Y acá entra el Atlas de expresión afirma, el XA. La versión actualizada tiene un valor, un panel genómico de 593 genes, 900 variantes, y al ver el flujo de trabajo, tenemos nódulo, biopsia, cae en la categoría indeterminada, se hace el GSC, si es benigno, se hace el seguimiento que corresponda, si es sospechoso, en general, categoría total, hablamos de 50% de riesgo de malignidad. Entonces se puede pasar por el atlas de expresión para ver variantes especiales que pueden ayudar a estratificar el riesgo y darnos más información. Pero en Bethesda 5 y 6, donde el riesgo ya es bastante alto, nuevamente, excepto circunstancias inhabituales, la mayoría de los pacientes pasan a cirugía. Bueno, igual se puede utilizar esto para identificar las fusiones que impulsan la malignidad y que puede variar el resultado. Y veremos luego cuando veamos terapias dirigidas que hay información de primera, de que hay una fusión o una variante que quizá pueda recibir terapia dirigida y los pacientes pueden tener enfermedad metastásica, es decir, que el atlas de presión puede utilizarse también en estas categorías y pasarían directamente. El riesgo ya está por encima del 50%, es decir, que no requieren GSC, que no fue validado en estos grupos de más alto riesgo. Es decir, que yo no haría el GSC en estas muestras porque no estoy seguro que creería que el resultado es benigno, no estaría tan confiado. De modo que, como dije, 593 genes, variantes, fusiones, de modo que nuevamente todos los pacientes con biopsias indeterminadas queremos descartar estas que presentan un resultado benigno, estas que tienen un resultado sospechoso como 50% de riesgo de malignidad y variantes y fusiones que nos puedan ayudar a estratificar el riesgo en el manejo de estos pacientes. Es decir, cuando se sospecha por GSC, como la mitad, 44%, van a tener identificar una alteración o fusión en la variante. ¿Y cómo ayuda? Bueno, no todas las mutaciones raras son iguales. Es común
en neoplasma folicular. Algunas no son malignas nuevamente, pero carcinoma folicular, pero en RAS parece tener un riesgo predictivo mayor de cáncer en como 75%. From about 50%. NTRK fusions, relatively newer identified fusion, about 95% risk. Alrededor de un riesgo de 95% y para estas últimas es básicamente diagnóstico, mayor de 99%. De manera que si no hay variantes o fusiones que se identifiquen, eso no quiere decir que no haya riesgo, porque el riesgo de malignidad sigue siendo aproximadamente el 50% en estos sospechosos de cáncer. Y lo que importa es que hay algo que en este caso nos puede ayudar el aprendizaje automático. Y este es el poder de la plataforma, que no es simplemente que esté cogiendo estas variantes y fusiones de los individuales. Entonces, como seguimiento, entonces, para ver qué estamos encontrando en todas estas muestras, este fue un estudio que fue publicado a principios del verano, viendo 50.000 muestras consecutivas en el laboratorio de Veracyte. Fueron todas pruebas de afirma con el atlas de expresión. ¿Y qué fue lo que encontramos? Es un estudio impresionante que nos da mucha información de qué es lo que sale en estas biopsias indeterminadas. Tenemos Bethesda 3, Bethesda 4 y luego también hay algunos Bethesda 5 sospechosos de malignidad y algunos también Bethesda 6 que eran definitivamente malignos. Entonces, podemos ver nuevamente que más de un 68% de Bethesda 3 y 54% de Bethesda 4 vinieron como benignos por GSC y estos BRAF B600E es muy bajo en los Bethesda 3, Bethesda 4, de estas lesiones derivadas de folicular y 40% y 76% de malignidad, como uno podría esperaría con BRAF B600E, que, que son mutaciones que se ven en altos niveles en los papilares. O sea que esto es lo que podríamos esperar en el mundo real. Y cuando nosotros miramos el estudio de validación original del 2018 de GSC y luego el estudio clínico de utilidad, es impresionante cuánto rastrea. Muy pocas muestras para tiroideas, pero prácticamente lo mismo, muy pocos medulares, también BRAF B600C, 3%. Lo mismo para RTPTC, uno, muy poquitos. Los sospechosos, un tercio de ellos vinieron como sospechosos, de 15.000, y la mayoría eran benignos, 66%. De manera que esto es una experiencia de la vida real y nos da los mismos resultados que en el estudio de variación. Cuando nosotros miramos cuáles son las alteraciones, podemos ver que en los sospechosos, entre Bethesda 3 y Bethesda 4, así, si promediamos, más o menos un 52% no tienen alteraciones específicas determinadas. Algunos de ellos van a terminar siendo benignos. En la patología realmente no sabemos. Podemos ver que hay un enriquecimiento para las mutaciones BRAS y en el Bethesda 3 y 4, y cuando nosotros pasamos de indeterminado a sospechoso de malignidad y malignidad, eso sube. Pero lo importante es que aquí arriba vemos que aproximadamente un 20% en promedio entre Bethesda 3 y 4 se les identifica alguna alteración. Y estos ahí son 466 perfiles de alteraciones únicas, de manera que encontramos todo tipo de cosas interesantes que desencadenan esa sospecha, pero que no necesariamente los recoge la plataforma. ¿Cómo utilizamos esto? ¿De qué manera nos ayuda? Podemos relacionarnos al proyecto de genoma de cáncer que analizó la manera en que se puede identificar o etiquetar los cánceres de tiroides. Entonces, tenemos toda una serie de mutaciones somáticas, variantes génicas, fusiones, y podemos mirar la firma de expresión y se los puede poner, se la puede dividir entre los tipo BRAF o no
no tipo BRAF y no tipo RAS. Y esto fue publicado por Yu y colaboradores y publicado en PLOS Genetics. De manera que esto nos da una cierta predicción de comportamiento y de riesgo. Y nosotros vemos que BRAF B600E, esto cae dentro de los tipo BRAF en la patología. Y luego, todas estas mutaciones RAS en los tipo RAS, ven que hay algunas veces un poco de superposición. Estos se comportan como el modelo RAS. Vamos a volver a ese caso. Esos son los hallazgos genómicos. Y luego miramos la patología. En azul ven los cánceres clásicos y allí ven un enriquecimiento aquí los papilares, porque primariamente se comportaban como BRAF, tipo BRAF, y luego las lesiones foliculares más acá hacia el tipo RAS. Y esto nos ilustra los cánceres derivados de los foliculares y contra los papilares. Los foliculares contra los papilares. De manera que aquí ven las diferentes mutaciones, tipo BRAF, tipo, aquí tienen todas las listas, como AFAX, PTEN, etcétera. Entonces, ¿cómo armamos todo esto? Bueno, cuando miramos los resultados histológicos, podemos ver que para los que son no BRAF y no RAS, ven ustedes metástasis de cuello, lo mismo para bajo riesgo de multifocalidad, de metástasis laterales de cuello. Y cuando vemos estos en la barra entera, los tipos RAS, ven que son distintos y los que son BRAF, B600E, asociado con tumores más agresivos, con invasión, con más metástasis ganglionares, etcétera. O sea que estas clasificaciones pueden dar un cierto valor predictivo. Si ustedes saben el nivel de fusión y en qué categoría caen, tal vez puedan predecir o informarle al cirujano, por ejemplo, que esto es un BRAF B600C o un tumor tipo BRAF, y eso nos puede dar una noción de la probabilidad de metástasis, o si es no BRAF, no RAS, entonces puedo tener otro tipo de tranquilidad y de escalar la terapia. O sea que especialmente en los que los diferenciamos entonces según esta clasificación. Aquí tienen ustedes un ejemplo de un informe con el atlas de expresión con GSC. Aquí tienen los de atipía de significación indeterminada. Aquí se ve sospechosos, negativo para medular y para tiroideo, y negativo para BRAF, B600, etcétera. Pero se trata de un caso BRAF. Acá dice BRAF, pero esto es una mutación tipo RAS. Y de hecho me llevó un poco a entender eso, simplemente porque es una variante BRAF, no quiere decir que sea tipo BRAF necesariamente. Aquí tienen, este es un nódulo Bethesda 3 de 1.45 centímetros que es sospechoso, tiene las variantes BRAF K601E, y esta alteración se asocia con neoplasmas foliculares y un perfil tipo RAS. Ustedes pueden utilizar esto para hablar con el paciente o para hablar con el colega, con el cirujano, o que el cirujano hable con el paciente para posiblemente ver la conducta para un diagnóstico definitivo. Entonces, tenemos la sospecha, tenemos nódulos sospechosos y podemos utilizar el atlas expresión para encontrar alteraciones que nos puedan ayudar a ver si la cirugía o si hay que dar iodo radioactivo, etcétera, o simplemente hay que observar a algunos pacientes. Tal vez tengan una mutación de bajo riesgo. Este es un tumor de 1.2 centímetros del lado derecho de tiroides, y esto
tiene un 99% de ser un cáncer de tiroides medular y este sistema es muy bueno para destacar, para predecir el medular, es negativo para BRAF P600C y ustedes ven que es la variante M918T con evidencias entonces de importancia clínica de cáncer de tiroides. Con esta variante ustedes podrían considerar pruebas de células germinales porque tiene posibilidades de neoplasia endocrinológica. De manera que aquí es donde el análisis de expresión es realmente de ayuda. Y en ese estudio de las 50.000 muestras de Hugh, vemos que en los positivos medulares, 50% tenía la variante red, pero 30% no. Y luego encontramos todos estos que son muy interesantes, la variante H-raza, las fusiones, 1.3%. O sea, es poco, pero ven que se ve todo tipo de cosas. Yo ciertamente no me sentiría cómodo aquí no haciendo pruebas de las líneas germinales, pero si en la biopsia original no hay fusión o variante, tal vez podamos a evitarle al paciente toda la prueba diagnóstica, pero todavía tal vez no estemos seguros, pero esto es la importancia de tener esta información desde el principio, pero ciertamente tiene un 50% de casos con variantes de red. Y esto también es un dato importante para saber si necesita una tiroidectomía y un vaciamiento ganglionar, etc. Y esto también es importante porque tenemos tratamientos dirigidos para las mutaciones génicas, o sea que si ustedes tienen la información desde el principio, no necesariamente tienen que rehacer las pruebas genómicas para poder decir ah, qué hacer con este paciente. Entonces, nuevamente, aquí tienen una serie de fusiones génicas del receptor de tirosinquinasa y encontramos todo tipo de fusiones inusuales que están descritas en la literatura. Finalmente, yo creo que este es el último caso. Am, este es un nódulo tiroideo de 5 centímetros, inferior derecho. Se sospechaba neoplasia Bethesda 5, como promedio eso tiene un 60-75% de riesgo de malignidad, o sea que el GSC en sí no va a ayudar tanto porque ya superó ese 50% de riesgo de malignidad. Pero esto se hizo según el Atlas Expression y se vio que tenía este tipo de fusión, ETB6, NTR-PAM, y aquí ven ustedes los diferentes genes, y esto tiene un riesgo de malignidad de 95% asociado a cáncer papilar, y sí hay terapias específicas para esta fusión NTRK, y aquí se analiza cómo esto es tanto ah, BRAF, bueno, y muestra también las posibilidades de metástasis. Entonces, tal vez esté indicado en este tipo de pacientes una cirugía más minuciosa. Y hay también inhibidores de NTRK aprobados por la FDA, que no es específico, en realidad cualquier neoplasia que tiene estas mismas características puede recibir esta medicación. Tenemos ahora 2 tratamientos potencialmente utilizados para estos pacientes, el arotrectinib y entrectinib, sí, además de la cirugía. Entonces, ¿hay alguna evidencia que estas mutaciones ayuden, saber estas mutaciones, además para definir el enfoque cirujano? Bueno, los cirujanos pueden decir, bueno, si yo veo un ganglio feo y veo los ganglios, yo sé que eso va a ser una patología diseminada y eso se ve ya desde el principio. Pero este fue un estudio que estudió el hecho de tener estas pruebas genéticas desde el principio ayudaba en la cirugía. Se excluyeron los pacientes que tenían una variante agresiva de cáncer papilar en la punción de aguja fina, o pacientes con enfermedad metastática, un nódulo mayor de 4 centímetros o un nódulo tiroideo contralateral, y la cirugía óptima se definió como una tiroidectomía
total en presencia de ganglios positivos, extensión extratiroideo o una variante agresiva de cáncer papilar, y en todos los casos se consideró que por lo menos una tiroidectomía subtotal o lobectomía o tiroidectomía eran lo correcto. De manera que, según estos criterios, las pruebas moleculares llevaron a una decisión de cirugía óptima en el 91% de los casos. De manera que esto ciertamente tiene que ser validado por otros investigadores y centros, pero por lo menos este es un indicador de que las pruebas moleculares, cuando no hay cuando no hay una enfermedad súper agresiva, obvia, puede ser de utilidad para ayudar a cambiar el enfoque quirúrgico. En resumen, el GSC de Afirma mantiene una sensibilidad excelente y valor predictivo negativo al mejorar la especificidad y valor predictivo positivo comparado con el GSC. Es mejor para las células HER2. El atlas de expresión que se puede agregar identifica variantes y fusiones génicas que pueden informar el pronóstico y el manejo, y pueden incluir los valores pronósticos de variantes de genes y fusiones, incluyendo como meta bajar de grado de riesgo de ciertas firmas moleculares dentro de la categoría de sospecha por GSC. Algunos pacientes sospechosos quizá no vayan a cirugía, quizá lobectomía, quizá monitorea, pero bueno, lo veremos en el futuro. Muchas gracias por su atención, la oportunidad de participar, y quizá haya tiempo para preguntas y luego veremos los casos. Gracias. Dejo de compartir la pantalla. A ver si me doy cuenta cómo hacerlo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Klopper, por su excelente exposición. Damos unos minutos por si tienen preguntas, y si no han surgido preguntas del chat, no sé si alguien quiere hacerlas en forma oral, pueden hacerlo. Hola, buenos días. Rocío, saluda desde Colombia. Bienvenida, Rocío, adelante. Sí, tengo una pregunta, una inquietud. Es qué tan cierto puede ser que una punción pudiera estimular el crecimiento en un nódulo. Es por, digamos que un temor que he escuchado en algunos pacientes y que, digamos que lo tienen en cuenta para decidir hacer una firma. ¿Qué tan posible puede ser? Es una buena pregunta y no cabe duda, algo que yo también escucho a veces. Escuché dos preocupaciones. Por un lado, si la biopsia puede promover el crecimiento, o también si puede haber un semilleo, una siembra de células en el trayecto de la biopsia con diseminación celular. La respuesta breve es que no es una preocupación, no hay ninguna evidencia de estimulación del crecimiento nodular o de siembra a través del trayecto de la aguja. Realmente, ¿podría haber algún informe de casos con células en el cáncer renal? Sí, pero no en el tiroides. Y los pacientes se preocupan por estas cosas, hacemos todo lo posible para tranquilizarlos, y no hay ninguna evidencia que yo conozca al respecto que pueda apoyar dicha preocupación. Ok, gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no, pasamos, si les parece, a los casos clínicos, y en la discusión de los casos clínicos sin duda van a surgir muchas más. Antes de los mismos, de todas maneras, la profesora Abel Arena nos va a hacer la puesta al día de la situación del uso del test molecular en nuestro país, así que
Voy a compartir pantalla. Agradezco silencien, por favor, el audio. Claro. No importa, no importa. Tenés que girarte todo así. No importa, no importa. ¿No querés hacer pasto? Está. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, profesor Klopper. Y queríamos mostrarle algo de nuestra experiencia en Uruguay y después algunos casos clínicos que nos han surgido con interrogantes. Lo primero que nos parecía demostrar es, tuvimos una primera experiencia con Afirma GEC, que a partir de 2015 y hasta enero de 2017 fueron 15 pacientes, de los cuales 10 fueron benignos, 5 sospechosos, por lo cual el porcentaje de benignidad fue 66,6%, que fue importante en cuanto se evitó la cirugía en todos esos casos, como usted lo mostraba, que la importancia del Afirma benigno es que es un test que permite evitar las cirugías. Con Afirma GSC, entre enero de 2017 y junio de 2021 hubo 32 pacientes, de los cuales fueron 19 benignos y 13 sospechosos. No pasan los slides, Cristina. No pasan los slides. No, estoy en uno solo. Ok. Bueno, pero en el que estás es en la cover de la sesión esta, no estás en el de los macaquitos. Entonces no sé, no está pasando este. Espera que vamos a pedir auxilio en tecnología. Muy bien. Estamos viendo el doctor Klopper y el afiche. ¿Ahí tampoco ven? No. Dice que no pasa. No tengo idea. A mí me lo dio. Sí, Cristina puso compartir pantalla. Sí. La doctora. No, yo le voy a poner la pantalla. No, bueno, por favor, no. Espera. Voy a dejar de compartir y voy a compartir de nuevo y vemos. No estaba en presentación. Estaba como... No estaba en presentación, estaba... A ver ahí. Ahí, ahora sí. Perfecto. A ver si pasa. Perfecto. ¿Pasa ahora? ¿Sí? Sí, que y ahora más. Ya va. Esto se nos fue. Ahí. Bien. Listo. Bueno, ahora lo ven. Esquemáticamente entonces, en Uruguay desde 2015, para Afirma GEC tuvimos 15 pacientes, 10 benignos, 5 sospechosos, por lo cual el porcentaje de benignidad, que fue muy útil, como decía el doctor Klopper, como un test rule out para descartar los que se operaban antes innecesariamente, fue el 66%. Y después, hasta el 2021, con Afirma GSC, 32 pacientes, de los cuales 19 fueron benignos, 13 fueron sospechosos, o sea que nos dio un porcentaje similar al 60%. Lo que mostró el doctor Klopper es, a nivel de grandes números, se vio una mejora del porcentaje de benignidad de la Afirma GEC al GSC, y suponemos que aquí igual fue importante, alrededor del 60%, y no hubo esa diferencia porque tenemos pocos números.
Lo otro llamativo, y que ya le comento en la patología, fue que de los sospechosos tuvimos muy pocos benignos. O sea, donde el porcentaje de malignidad, el riesgo de malignidad en el GEC es alrededor del 40%, en el GSC 50%, pensamos que también por esos números, o porque además tenemos muy buenos ecografistas, citólogos y selección de pacientes, tuvimos de los sospechosos muy bajo porcentaje de malignidad. Eso lo dejo, quizás después quiera comentar al final con los casos clínicos. Le paso ahora la presentación de los casos clínicos. No corre. No sé si con el mouse. Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con la discusión de los talleres clínicos, del taller clínico con la discusión de historias clínicas. Un placer estar acá compartiendo con ustedes este taller. Vamos a pasar al caso 1. Sorry, I just wanted to make Pide sure. disculpas. Quiere asegurarse que quisiera invitar al doctor Koffler para participar, porque va a estar participando desde la Universidad de Nebraska. Es un colega de la Asociación Americana de Tiroides y profesor de medicina de la Universidad de Nebraska. Un placer, doctor Cotwell. Nice Bueno, to see you, Professor Cotwell. Vamos a empezar con el caso 1. Empezamos con el primer caso. Este caso es un caso que lo captamos en el año 2009. Es una paciente de sexo femenino de 40 años, referida por su médico de cabecera por un bocio difuso irregular. En ese momento se realiza una ultrasonografía de cuello en mayo del 2009 que mostró un nódulo tiroideo derecho de 13 milímetros, sólido, con áreas quísticas e intensa vascularización intranodular, como lo muestran las imágenes inferiores. Esta paciente en ese momento se hizo una punción ecodirigida que mostró una lesión folicular de significado incierto con atipías y nucleolos prominentes, que correspondería, porque en ese momento no se está usando el Bethesda, al momento actual a un Bethesda 3. Se le propuso una cirugía de cuello, la cual la paciente no aceptó, y en ese momento discontinúa la atención por viajar a Estados Unidos, y en el año 2012, en enero, consulta en Estados Unidos y se le realiza otra punción, la cual muestra lo mismo con un resultado de Bethesda 3. Por lo cual se le hace una caracterización molecular de citología tiroidea, que fue un GEC. Esta fue una de las primeras pacientes que se le hizo el test de GS, el cual mostró fue un test sospechoso, con un riesgo de malignidad de un 40%, y en este momento la paciente accede a la cirugía, por lo cual se le hace una tiroidectomía total, la cual la anatomía patológica confirma 2 focos de carcinoma papilar a nivel del lóbulo derecho y del lóbulo izquierdo. Bien, con respecto a este caso, me gustaría escuchar la opinión de los doctores, tanto Klüper como Cotwell, siendo uno de los primeros casos realizados y de experiencia en nuestro país. Si ustedes opinan que se hubiera favorecido de algún test de los de la actualidad, de un So I'd be curious, Dr. Cotwell, and this brings up this question of... Estoy curioso, esto plantea la pregunta de la enfermedad bilateral y cómo se asesora a los pacientes acerca de lobectomía o tiroidectomía total con
estos nódulos indeterminados sin esas pruebas moleculares? Sí, gracias. Una muy buena pregunta. En este caso, usando el GEC, la sospecha hubiera sido un poco mejor ahora con GSC. Pero sí, esto hay que conversarlo con el paciente considerando el tamaño del nódulo. El paciente también podría recibir una resección unilateral o una resección solo del lóbulo con el nódulo, siempre y cuando no hubiera otros nódulos sospechosos del otro lado. Veo que la paciente tenía una lesión muy pequeñita, como de 2 milímetros parece, un folicular con variante papilar en la tiroidectomía total. Pero si no hubiéramos visto un nódulo sospechoso del lado contralateral y ganglios linfáticos sospechosos en la ecografía, bueno, nódulos de hasta 4 centímetros podrían ofrecerles lobectomía. Conversamos con el paciente algunas cosas. La posibilidad de tener cirugía posterior, si se opone totalmente, entonces podrían escoger una tiroidectomía total de primera. Otra cosa es exigencias de hormona tiroidea. Si uno es eutiroidea y no requiere hormona tiroidea, bueno, verificamos el nivel de hormona tiroidea y un estudio diferente que mostró entre 20 y 40% puede requerir hormona tiroidea aún luego de quitarle el lóbulo. Pero si retiran toda la tiroides, sin duda van a exigirlo. Eso entonces también es un factor a considerar si un paciente tiene una TSH que es ya bajo y estamos preocupados con una malignidad, les decimos que es muy probable que necesiten recibir hormona tiroidea de cualquiera de las maneras y tal vez tengan eso en cuenta antes de elegir una lobectomía o tiroidectomía total. Pero el hecho de sacar de un lado, si es un nódulo unilateral, sería razonable también en este caso, siempre y cuando no haya nódulos en el otro lado. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el doctor Cotwall. Yo creo que en este caso, probablemente, no estoy seguro, pero me puedo imaginar un paciente que diga, hoy, gracias a Dios me van a sacar todo porque si tuviera cáncer del otro lado, pero es muy probable que ese cáncer de 2 milímetros nunca se hubiera visto, nunca hubiera hecho ningún mal a esa persona y si no hubiéramos sabido nada, hubiera estado bien. Lo sabemos por estudios de autopsias. La gente se muere de otras razones. Hay un 30% de personas que tienen una carcinoma papilar de 2 milímetros. O sea que depende de las preferencias de los pacientes. Uno puede a veces preguntarse si fue lo correcto, pero yo creo que por lo menos en el 2021 yo pienso que le recomendaría a esos pacientes una lobectomía. Y si algo surgiera dentro de 30 años, bueno, tal vez nos sentiríamos mal, pero lo más probable es que marche bien. El otro comentario que quisiera hacer es que la descripción citológica, yo creo que el diagnóstico molecular da información importante, pero hay evidencias de que las atipías nucleares pueden ser de un riesgo un poco mayor que las atipías arquitecturales. O sea que hay citólogos que les dan ese grado de detalle de lo que ven y eso algunas veces les puede ayudar a estratificar por riesgo, especialmente con los que no tienen buenos valores predictivos positivos. O sea que eso puede hacer algunas veces un banderín rojo. Y de última, hacer el estudio molecular de gran ayuda. Bien, sí, en esta paciente puntual, si se hubiera hecho lobectomía, nos estaría quedando del otro lóbulo un microcarcinoma de 2 milímetros, ¿no? Que bueno, que si bien la ecografía no lo muestra, en la evolución, sin saber que existe, vamos a tener que controlar en forma frecuente, porque puede llegar a requerir una segunda cirugía en caso de hacer lobectomía. No estaría no sé si sería lo más recomendable hacerle una lobectomía, haberle hecho una lobectomía. Creo que con la tiroidectomía hay una paciente que
Aparte, se había negado a la cirugía previa, si bien poniendo en la balanza todo lo que dijeron de la opoterapia, también del tratamiento hormonal, me parece que fue lo mejor que se le hizo. Bueno, no sé si hay preguntas por este caso clínico, si el resto de los doctores que están en la asistencia quieren preguntar algo. Tenemos 4 casos para compartir. Recuerden de mandar por chat las preguntas en caso de querer hacerlas, si no vamos a pasar al caso 2. Acá por abajo, Cris. No, ahí es donde te dije no. Ah, bien, perfecto, si no me pasa. Muy bien. Bueno, nuestro caso número 2 se trata de una mujer de 34 años que se encontraba desde hace unos años en seguimiento de un micronódulo que se había puncionado en el 2018 y el informe era Bethesda 2. En el seguimiento, en el año 2019, se constata un crecimiento. El ecodoppler de ese momento muestra en el lóbulo izquierdo, en la unión del tercio medio con el inferior, un nódulo ovoideo sólido, hipoecogénico, homogéneo, de contornos regulares y bien delimitado, que medía 12 por 9 por 5, con franca vascularización periférica e intranodular, que como lo pueden ver en la foto que está a la derecha. La citología de ese momento mostraba células tiroideas medianas con tendencia a la disposición folicular junto a algunas células de Hurkle. Era una lesión folicular Bethesda 3. En el 2020, ya habiendo hablado con la paciente de que se debía realizar una nueva punción, se constata un ligero crecimiento del nódulo ecográfico. En ese momento medía 13,8 milímetros de diámetro mayor. Se reitera la citología, nuevamente Bethesda 3. Y es allí cuando se solicita el test AFIRMA, el cual informa sospechoso, en ese caso ya con GCM, con un riesgo de malignidad del 50%. Si bien no está en la ecografía que puse en las diapositivas, del lado contralateral presentaba nódulos subcentimétricos sin características de malignidad. A la paciente se le plantea lobectomía, pero no está dispuesta a realizarse una reintervención en función del resultado de la anatomía patológica, motivo por el cual se realiza una tiroidectomía total. Y como ven allí, la anatomía patológica confirma un adenoma folicular del lóbulo tiroideo izquierdo y que asocia nódulos de hiperplasia e involución y elementos de tiroiditis linfocitaria con 6 ganglios linfáticos reactivos. Bueno, aguardamos entonces los comentarios de los doctores. Bueno, me parece que voy a ser el primero. Este es un caso en el que ciertamente estoy de acuerdo con todo lo que se hizo, especialmente con la preferencia de la paciente. Era un nódulo que era hipoecoico, que estaba creciendo, molecularmente sospechoso, una persona joven, y yo creo que ya sea que se hubiera sentido cómoda con una lobectomía o incluso con que era subcentimétrico, yo me hubiera sentido cómodo controlándolo simplemente, pero tiene sentido, si hay nódulo del otro lado, de hacer la mejor cirugía ya desde el principio y que la persona no esté yendo y viniendo. Ustedes saben que estas pruebas moleculares no son perfectas. Es muy difícil conseguir unas pruebas como para descartar o confirmar absolutamente, y hay muchas regiones grises. Entonces, yo creo que existe la interrogante de que no está bien definido a nivel tiroideo, pero hay preneoplasias.
hay algunas lesiones que uno se plantea si a los 20 años no hubiera evolucionado hacia una neoplasia, no lo sabemos. Bueno, lo sacamos, es benigno, bueno, no sabemos qué es lo que hubiera pasado. Pero lo último que quisiera decir es que por lo menos había una tiroiditis linfocitaria, o sea que tarde o temprano seguramente hubiera necesitado reemplazo hormonal, no estamos seguros, pero estos son los casos en que una citología indeterminada vemos que no siempre le podemos encontrar un diagnóstico absolutamente definitivo. Sí, estoy totalmente de acuerdo con el crecimiento ese que nuevamente con la nueva biopsia sabemos, sí, que con las células de Hurtle, como se mencionó, algunas veces el GSC mejora, pero el valor predictivo positivo tal vez no sea tan valioso, pero yo hubiera hecho lo mismo con este paciente, de manera que yo creo que la tiroiditis linfocitaria también hubiera podido provocar esas células de Hurtle, que fue lo que se vio al principio. Yo creo que no sabemos, repito claramente, cuál es el riesgo de estos adenomas benignos de malignizarse, pero estoy de acuerdo con las etapas que se siguieron con esta paciente. Sí, es un muy buen punto lo de las células de Hurtle, porque en un medio inflamatorio puede dar ese aspecto y eso muchos de nosotros nos preocupamos, porque las células de Hurtle o los cánceres pueden ser más radioresistentes y tal vez sea mejor tener una cirugía y hacer una exéresis mayor. Y el clasificador de GSC es bueno para identificar las células de Hurtle, pero como decía el doctor Gottwald, su valor predictivo positivo no es un 10%. Lo que pasaba con el GSC es que cualquier cosa que tuviera células de Hurtle decía que era sospechoso. Entonces tenía muy bajo el valor predictivo positivo. Entonces, en ese sentido, GSC es mejor, pero debería mencionarse en el informe. Entonces se puede decir, bueno, tiene células de Hurtle y tal vez estos sean cambios reactivos a una tiroiditis. Y el GS en ese sentido es bueno y eso mostraría los cambios mitocondriales. Muy bien. Les quería hacer una pregunta. Obviamente cuando solicitamos test molecular de este tipo es para tomar una decisión, y si es sospechoso por el porcentaje de malignidad tomamos la conducta quirúrgica. Me imagino que ustedes igual recibirán pacientes en donde a veces, siendo nódulos igual de bajo riesgo, por alguna razón algún colega toma la decisión de puncionarlos, surge un Bethesda-3, realiza el protocolo de Bethesda-3, termina solicitando, por ejemplo, un estudio AFIRMA y es sospechoso. Entonces mi pregunta es, ¿qué experiencia tienen en pacientes con AFIRMA sospechoso, con nódulos de bajo riesgo ecográfico, si siempre toman la decisión quirúrgica o en esos casos, excepcionales obviamente, hacen un seguimiento ecográfico a pesar de ese resultado? Yeah, that's a great question. Sí, muy buena pregunta. Y bueno, yo decía en mi primera diapositiva que la ecografía, como la citología, son subjetivos hasta cierto punto. Entonces, yo creo que hay algunos patrones en los que un ecografista con experiencia puede decir, esto tiene un aspecto totalmente benigno, pero la gran mayoría van a ser benignos en la citología. Entonces, esto de hecho es una circunstancia bastante infrecuente. Algo que sea totalmente de bajo riesgo, benigno, ecográfico, no va a dar ningún resultado inesperado. Si algo parece realmente de alto riesgo en la ecografía, prácticamente ya hay que creerlo.
Pero si tiene una citología benigna, el valor predictivo negativo es de alrededor de 80%. Un alto muy riesgo de que sea maligno aún pese a la citología. La literatura que yo he estado repasando cuando volví a revisar esto es que cuando se tienen resultados moleculares, las características ecográficas realmente no tienen la sensibilidad u especificidad para mover mucho la aguja. Entonces, yo no diría que esté equivocado, sería más conservador y diría, es sospechoso por GSC, la ecografía es tranquilizadora, es razonablemente seguro hacer un control. Probablemente sea así, pero el problema es que eso no se le va a ir, va a estar siempre como flotando. Entonces, ¿qué hace uno? Si uno vuelve a biopsionar y viene benigno, ¿lo creemos? No necesariamente, porque era indeterminado, sospechoso por GSC. Entonces, yo, de hecho, me siento que cuando yo llego a un punto en que hago la biopsia y no me gusta el resultado, y yo creo que la muestra es representativa y adecuada, realmente trato de tomar la decisión en ese momento. Pero repito, el paciente puede decir, no quiero cirugía, prefiero que me vayan controlando. Y en la mayoría de estos casos es seguro seguirlos controlando, pero ¿hasta qué punto? ¿Y cuál es el umbral? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Y para ese tipo de pacientes lo que yo trato de hacer desde el principio es ni siquiera hacer la biopsia. Alguien me dice, no quiero cirugía, a no ser que yo vea algo que tiene un aspecto terrible, ni siquiera sé si vale la pena seguir ese camino, porque cuando uno sigue ese camino, uno preocupa a todo el mundo. Entonces yo especialmente he encontrado, sobre todo en los pacientes añosos, recibo tantos pacientes que me derivan de 85 años, están recibiendo oxígeno, terribles como candidatos quirúrgicos y con nódulos de bajo riesgo. Yo le digo, ni siquiera le hago la biopsia, vamos a controlarlo. Y porque una vez que ustedes tienen un resultado intermedio, se quedan allí en el limbo. Doctor Codwell, ¿cuál es su experiencia? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que hablarlo con el paciente sobre los próximos pasos, aún antes de hacer la biopsia. O sea, qué es lo que quisieran hacer en el peor de los casos, en el mejor de los casos y indeterminado. And other illnesses limiting their life, a low suspicion nodule. Con otras comorbilidades, otras cosas que le limitan la vida, con un nódulo, bueno, se podría seguir aún cuando es hasta 2 centímetros, 2,5, siempre y cuando no cause problemas. Es decir, que hay que conversar esto antes de tomar la decisión de hacer la biopsia. Sería algo que impediría esta situación. Pero si lo tuvieron, si vuelve como sospechoso, sin más sospechas en ese rango de 50%, pero sin anomalías moleculares agregadas que aumentaran el riesgo realmente, se podría hacer observación siempre y cuando no tenga problema con este riesgo de 50% de una neoplasia de tiroides que se comporta bien, si no cambia del tamaño. Se le puede ofrecer eso, pero depende mucho de lo preocupado que esté el paciente y su posición, sabiendo que hay una probabilidad de 50% de tener algún tipo de neoplasia de tiroides, pero nuevamente conversaría esto antes del paso de la biopsia. Sabemos que hay un movimiento creciente de monitorear los neoplasias papilares, y entonces si estamos cómodos con un papilar de belleza, aunque sea pequeño, bueno, en algún momento también tendríamos que sentirnos razonablemente cómodos siguiendo nódulos indeterminados con 50% de riesgo. Siempre y cuando no sean muy grandes, lo podemos seguir si seguimos a los papilares. Muy bien, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, continuamos con los siguientes casos. Bueno, el tercer caso también es una mujer de 33 años, que en el 2019 se realiza diagnóstico de hipertiroidismo y se comienza tratamiento con Mercapto y Midazol. La ecografía de esa fecha mostraba un nódulo en el lóbulo izquierdo de 20 por 15 por 15 milímetros, en ese momento con una estructura que la informaba fundamentalmente como quística
y con imágenes puntiformes hiperecogénicas con aspecto de cristales de material coloide y vascularización periférica. Por el contexto, por tratarse de una paciente que cursaba en hipertiroidismo y realmente la duda que se generaba en la observación del nódulo tiroideo, si realmente tenía contenido quístico, se optó por solicitar un centellograma tiroideo, en donde se observaba un área hipocaptante de 25 milímetros en tercio medio del lóbulo izquierdo, coincidente con la topografía del nódulo, y una captación intensa en el resto del parénquima, interpretándose entonces como una enfermedad de Graves y un nódulo asociado. Se realiza entonces la punción citológica del nódulo, que mostraba coloide con frecuentes placas de células tiroideas medianas con moderado grado de anisocariosis, nucleolos prominentes y disposición macro y microfolicular, junto a moderada infiltración linfoide, un Bethesda 3. Se reitera la punción citológica y en ese momento la punción constata una elevada celularidad, placa de células tiroideas medianas con anisocariosis, nucleolos prominentes, algunas ranuras nucleares y disposición papilar, junto a marcada infiltración linfoide evolutiva, probable carcinoma papilar de tiroides en una tiroidopatía autoinmune, Bethesda 5. Allí la paciente se embaraza, tiene una muy buena evolución en cuanto a su hipertiroidismo, y este año se reitera la ecografía, y allí el informe es de un nódulo hipoecogénico de 16 por 11 por 9,7 milímetros, de contornos irregulares y heterogéneo, debido a la presencia de múltiples imágenes hiperecogénicas puntiformes, que si bien impresiona corresponder a material coloide, no podemos descartar totalmente la presencia de microcalcificaciones. Allí se habla con la paciente y se toma la decisión de solicitar un Expression Atlas. Y aquí, como ven, él mismo demuestra la fusión RET-PTC1 y RET-PTC3, y en función entonces de porcentaje de malignidad de estos rearreglos, se decide realizar tiroidectomía total y vaciamiento ganglionar central. La anatomía patológica demuestra un carcinoma papilar clásico en lóbulo izquierdo de 17 por 14 por 15, sin invasión vascular ni extensión extratiroidea, y del vaciamiento ganglionar se disecan un total de 8 ganglios de nivel 6 y nivel 7, de nivel 6, 3 de 4 eran metastásicos, de nivel 7 no se observaba ninguna metástasis, y la medida de la metástasis de mayor tamaño fue de 4 milímetros, y no se observaba extensión extraganglionar. Bueno, así que discutimos entonces esta paciente. Doctor Klopper, no sé su opinión al respecto, si está de acuerdo con la conducta tomada. I'll actually let Bueno, Dr. Cotwell go first. Con el doctor, dejo que el doctor Cotwell empiece. Yo fui primero. Seguro. Primero lo dejaba al otro médico empezar ahora. Recapitulando, el paciente inicialmente era Bethesda 3 y luego al repetir la biopsia 5. Es decir, que se sospechaba cáncer tiroideo tipo papilar. Y luego da la impresión de que era un nódulo frío en una glándula con Graves. Es decir, que uno podría pensar que se hizo la biopsia correctamente, pero con el embarazo en general, a menos que haya algo muy agresivo o creciendo fuera de la tiroides que cause preocupación, esperamos hasta que se complete el embarazo, de modo que creo que se condujeron en forma apropiada en este caso, y luego da la impresión de que se trata de una lesión de 1,7 localizado, papilar, sin invasión, con
compromiso ganglionar. Presumo que no había compromiso lateral a nivel de cuello preoperatorio. Es decir, que desde el punto de vista quirúrgico eso no se consideró. El RED-PTC, bueno, pienso que si estamos hablando de la utilidad de las pruebas moleculares, desde estas 5, de momento sería difícil, al menos en Estados Unidos. Sería difícil que aprobara el seguro a realizar esto, porque se piensa que usar una herramienta de investigación para ver con el atlas de expresión si la anomalía molecular puede servir para predecir la agresividad de la cirugía y cosas por el estilo. Bueno, habría que explorarlo. Pero en esta paciente, de cualquier modo, sería Bethesda 5 y se le habría ofrecido resección quirúrgica. Ahora bien, con la enfermedad de Graves, y si estamos hablando de la dimensión de la cirugía lobectomía total con enfermedad de Graves, probablemente hubiera preferido total, aun cuando no tuvieron RED-PTC ni las pruebas moleculares, porque resolvería la enfermedad de Graves también. Y también tenemos datos según los cuales el cáncer de tiroides en alguien que presenta enfermedad de Graves puede ser un poco más agresivo con toda esa estimulación. Y por todos esos motivos, entonces, creo que la tiroidectomía total hubiera sido preferible a pesar que el tamaño del nódulo no fue tan grande. Sí, esos son mis pensamientos. Sí, creo también lo mismo que dijo él, y con el Graves la tiroidectomía total tiene sentido. Para mí, nuevamente, se retrotrae a las dificultades de la ecografía. Cuando vemos los estudios de ecografía, en situación de marcadores moleculares y los valores predictivos, positivo y negativo, son centros de excelencia donde hacen esto todo el tiempo. Entonces cuando hablamos de la comunidad más amplia, y yo tengo mi experiencia anterior al respecto, a veces, lamentablemente, no es tan bueno. Y acá hay un ejemplo donde está la controversia acerca de cristales de coloides o microcalcificación. Yo les puedo decir que yo doy un curso y si bien mi español es muy malo, cuando vi la imagen dije, qué fea, ¿qué es? Parece un nódulo regular hipocoico con lesiones punteadas, aún una imagen estática. Entonces, yo hubiera sospechado mucho de inicio. Y claro, el embarazo, bueno, no queremos ser muy agresivos cuando alguien está embarazada, pero nuevamente es un problema con la ecografía. Cada técnico va a interpretar esto de modo diverso, pero el aspecto es malo. Y el patólogo, el resultado de la patología no fue sorprendente. Pienso que el RED-PTC, ese rearreglo en este caso quizá no fue tan útil porque el riesgo de malignidad era alto, es papilar clásico, de haber sido NTRK, quizá hubiéramos tenido más ansiedad. También algún otro podría haber sido más agresivo, pero diría que sea de quien sea el paciente, me preocupa que si 3 de cada 4 ganglios son positivos, me preocuparía la disección de cuello cuando tienen ese porcentaje y solo se sacaron 4 8. Bueno, quizá me preocuparía no tener una excelente respuesta a la terapia. Pero bueno, es otro tema. Nuevamente, igual en este caso con Bethesda 5, una madre reciente quizá requiere más información, pero la información RED-PTC, bueno, pasamos de 60 al 75% a 95%, y quizá es lo que se requiere para inclinar la balanza y decir, sí, se saca del cuello. Pero nuevamente, todos estos factores son interesantes para el manejo de estos pacientes y estoy de acuerdo con el manejo. Y uno no sabe qué mutación se gasta que se haga la prueba. Y bueno, uno dice RED-PTC no cambia tanto, pero quizá podía haber ocurrido. Pasando de 75-95% de riesgo era lo que se requería para decidir el procedimiento. Y también la disección central de cuello con esta mutación papilar clásica. Muy bien.
Si no hay otras preguntas, pasamos al último caso. Le doy la palabra a la profesora Belzarena con el último caso. Bueno, este es el caso de una paciente de 48 años de sexo femenino en el 2019, que tenía un nódulo tiroideo derecho diagnosticado en el 2011, que se había hecho un seguimiento periódico. Ella no es de esta ciudad, es de otra ciudad del país, en donde le habían hecho el seguimiento. Y en el 2019 consultó porque el nódulo había crecido. La ecografía de ese momento mostraba 2 nódulos tiroideos derechos, uno superior de 19 por 11 por 15, quístico, con un brote sólido, tabiques gruesos con vascularización, y un nódulo inferior de 16 por 13 por 14, sólido, hipoecogénico, con algún sector quístico, con un núcleo de macro y microcalcificaciones. Vascularización intensa, periférica y central, y esa ecografía fue informada como un TRADS 4B. Se hizo la punción citológica del nódulo inferior derecho y fue Bethesda 4. Se solicitó una firma que dio sospechoso con un positivo RED-PTC 3, o sea que el riesgo de malignidad era de 95%. Este es el informe del nódulo inferior derecho, en donde mostraba ese RED-PTC3 sin otras anomalías, y destacaba que el porcentaje de malignidad era del 95%. Por lo cual se indicó la tiroidectomía total, y en la anatomía patológica mostraron que había nódulos de hiperplasia involución y no se encontraron elementos atípicos, por lo cual se solicitó una segunda opinión de patólogo para otro patólogo, y las conclusiones fueron las mismas, o sea, no encontraron carcinoma, ni siquiera adenoma, eran nódulos de hiperplasia involución. Este es el primer informe de la anatomía patológica, este es el segundo, que era acorde. Vamos para atrás. Entonces, frente a esto, podemos ir a la firma. Ahí. Frente a esta firma, en donde el riesgo de malignidad es del 95%, este caso sin duda correspondería a ese 5% restante. Y nosotros estuvimos pensando en posibles explicaciones y nos interesaría mucho saber la opinión de ustedes. Lo primero que nos cuestionamos es, puede ser que sea una fusión de red especial que no determina la malignidad, así como hay una variante del BRAF, la K601E, que es menos agresiva que el B600E. La segunda interrogante es, ¿puede ser positivo para red PTC un tumor folicular no invasivo con núcleos de papilar? O la tercera posibilidad, que ya algo el doctor Klopper mencionó hoy en la charla, puede ser que este red PTC positivo sea un hallazgo previo a una transformación neoplásica de esas células y que hubieran terminado en malignidad. Esas son los que nosotros nos cuestionamos. Me interesaría muchísimo saber la opinión de ustedes. Well, it's an unusual case for sure. Bueno, es un caso inhabitual, ciertamente. Red PTC3
debería ser altamente predictivo de un cáncer papilar clásico. Eso es lo que diría la firma molecular. Yo no sé de nada en la literatura que pudiera ver eso como una lesión premaligna, pero ciertamente es posible. Estas cosas no es que salten de la nada. La otra posibilidad, o sea que es posible, pero la otra posibilidad que no se mencionó fue la involución de un cáncer que hubiera habido. Ha habido descripciones que las lesiones T0, donde por ejemplo alguien tiene incluso metástasis laterales y la tiroides no tiene lesiones identificables, aun cuando se ha biopsiado. Entonces, hay descritos de cáncer de tiroides T0 donde no había tumor primario y la biopsia en ese caso, bueno, encontró vasculatura, etcétera, pero no malignidad. Estoy especulando, pero ciertamente yo hubiera recomendado sí la cirugía en este caso también. No me acuerdo, pero sí, una tiroidectomía total es absolutamente lo indicado con una posibilidad de malignidad de un 95%. O sea que todas las posibilidades que ustedes mencionaron pueden ser, sí, efectivamente. Yo agregaría lo de la posible involución del cáncer de tiroides. Es muy raro, pero... Y luego, lo último que diría es que, bueno, en la medicina nunca 100%. Tal vez ese sea uno de esos casos increíblemente raros, ese 5% efectivamente de falsos negativos. No, de falsos positivos. O sea que eso sería lo que yo diría, pero muy especulativo. Es un caso muy interesante. Doctor Cotwell, ¿qué le parece? Yo repito que, bueno, como sabemos, los test moleculares son de gran ayuda. Antes era bueno para descartar, ahora también para confirmar. Yo creo que PTC, como muchos, del 1 al 5, todos han estado implicados en el cáncer de tiroides. Algunos están asociados con enfermedad tiroidea autoinmune, pero también con cáncer. Entonces estoy de acuerdo con que yo hubiera procedido de la misma manera, con este alto, significativamente alto de neoplasia. Bueno, como decía, nada de 100%. El nódulo ya era sospechoso de por sí, por lo menos uno de ellos ya era en la ecografía sospechoso, basado en sus características ecográficas, de manera que cuando con la información molecular, además, yo hubiera hecho lo mismo. Listo, para finalizar. Le paso a Cristina Alonso para coordinar más preguntas. Bueno, muy bien. No sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Si no, para finalizar, a mí me gustaría hacer una, que si bien aquí en Uruguay disponemos solamente de Afirma como test molecular, quisiera preguntar si tienen conocimiento, experiencia, o les parece que aporta algo la suma de test moleculares en el estudio de un nódulo, más allá que desde el punto de vista económico podría ser bastante poco práctico, pero no sé si nos pueden hablar algo al respecto. Yeah, I mean, so the economics are a huge factor. El aspecto económico es un aspecto muy importante en todo el mundo, en el resto del mundo. En Estados Unidos, desgraciadamente, ya la medicina es tan cara, y en especial la cirugía. Hay estudios que muestran que las pruebas moleculares son costo efectivo por la alta tasa de valor positivo predictivo positivo. Pero hay un estudio reciente que mostró en el Reino Unido, por ejemplo, en Israel también, en otros lugares donde la cirugía no es tan cara, uno tiene que tener, la relación tiene que ser beneficiosa cuando son muchos los casos.
en que hubo falsos datos, pero acá en Estados Unidos cambió totalmente. Indeterminado, los nódulos Bethesda 3, Bethesda 4, casi universalmente iban a la cirugía, a una lobectomía, y ahora 2/3 o más se pueden ahorrar. Desde la perspectiva del paciente, claramente ayuda. Para el médico también. La economía es difícil porque son pruebas caras en lugares donde no tienen los costos de la salud que tenemos aquí. Esa pregunta cobra mucha importancia. Pero aquí es bastante fácil, aunque también algunas veces las aseguradoras son reticentes, pero desde una perspectiva clínica han sido un cambio de paradigma. No enviar a un paciente a cirugía con resultados benignos desde el punto de vista molecular, excepto en casos muy raros, por preferencia del paciente, porque algo cambia. Entonces yo creo que han sido de una enorme utilidad. Mi pregunta en realidad iba así tienen experiencia en utilizar 2 test, por ejemplo, un rule out y un rule in. Oh, I see. Oh, so sorry, so the translation. Sí. No, creo que no entendí la traducción. Bueno, si yo fuera, antes de estar en Veracyte, yo utilizaba, perdón, me perdí el nombre, y ayudaba. No me gusta esta idea de test buenos o test malos. Yo creo que hay algunos test moleculares que no cumplen con el umbral de evidencia científica. Esta idea de que afirma es para descartar y Thyroxine en tiroide, aparentemente sí. Yo no lo caracterizaría así. Realmente los datos un poco se superponen en términos del valor positivo, predictivo positivo y negativo. Thyroxine solía ser para confirmar, pero se pueden estar perdiendo algunas fusiones raras. O sea que Thyroxine amplió su screening genético de una manera dramática que mejoró enormemente la sensibilidad, el valor predictivo negativo, pero vemos que el valor predictivo positivo ahora ha bajado, como cabría esperar. Entonces yo realmente no veo el test ahora como primariamente para descartar o para confirmar porque se superponen. Lo que yo diría es que nuestra plataforma creo que es más fuerte en cuanto a la expresión de ARN, la metodología, porque de alguna manera da cuenta de los cambios epigenéticos y cosas así. De manera que en la literatura, la experiencia de posvalidación ha sido mucho más consistente que lo que yo he visto con Thyroxine. Thyroxine también un poco que ha ido cambiando con el tiempo, o sea que la versión 3 ahora tiene un estudio de validación del 2018, pero mi experiencia fue con la versión 2 y fue iba cambiando con el tiempo, en tiempo real, o sea que no era de gran ayuda para la interpretación. Ahora yo no creo que sea apropiado hacer 2 en un módulo. No, yo creo que no va a agregar información y va a hacer que los costos sean prohibitivos. Ciertamente, ustedes saben mi sesgo, pero yo creo que esta plataforma tiene sus ventajas. Doctor Cotwell, ¿tiene algún comentario con experiencias con otro test? Ciertamente. No veo ningún. En mi institución utilizamos Afirma y Thyroxine, pero no los dos en un mismo paciente. Este es el hijo. Estoy de acuerdo con el doctor que con las versiones actuales no hay uno específico y no es que sea uno mejor para descartar y otro para confirmar. Yo no he encontrado situaciones específicas en las que de hecho fuera útil hacer ambos, aún cuando sacáramos la cuestión de costos. Yo creo que importa, o sea que Me parece anotar. en este momento
utilizar Decime. cualquier test molecular. Definitivamente hay más experiencia con Afirma y con 5. la plataforma GSC, que ayuda para descartar nódulos, Bueno, entra los la... casos intermediarios, pero también para confirmar basado en la, Yo lo dejo en la afuera. sospecha y el Atlas Expression. Y las pruebas moleculares, bueno, uno ve otros factores como Voy yendo. ya hablamos de Chao. donde con las características del paciente, preferencias, No te espero, voy etcétera. subiendo y todo. Ah, no, te espero para bajar Eso las cosas. sería lo que yo diría. And again, I mean, obviously we're giving a molecular talk here. Nuevamente, estamos dando ¿Dónde una está el conversación de molecular. No es que no se puede utilizar al nivel de ITSH con una ecografía de mal aspecto, factores clínicos. No es que uno esté sin brújula, sin tener diagnóstico molecular al evaluar a los pacientes. Simplemente el valor predictivo negativo es tan bueno, y cuando uno tiene un alto riesgo de fusión es excelente, que es abrumador respecto a los otros factores, pero sin duda los factores clínicos juegan su papel aún en situación de pruebas moleculares, aun siempre y cuando no superen un cierto valor. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar a los doctores algo más. Bueno, si nadie tiene ninguna pregunta, entonces vamos a dar por cerrado el evento. Desde la Sociedad Uruguaya de Endocrinología queremos agradecer al Dr. Klopper y al Dr. Codwell por sus aportes tan interesantes, y queremos dar las gracias también al Laboratorio Cell Genetics por esta actividad que nos permitió realizar. Así que bueno, muy buenos días, buena jornada, y muchas gracias. Thank you very much. Hopefully we can be together next time. Take care. Thank you.